La vida es complicada y nosotros te queremos ayudar. Bienvenidos al podcast de Vida in Maracaibo. Que es el final de la serie ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Una pregunta que no es sencilla a veces de responder, que muchas veces nos encontramos con esta pregunta cuando estamos en una temporada difícil de nuestra vida. Quizás tú hoy estás pasando algo en tu matrimonio, quizás no sabes exactamente qué, o quizás sí, pero te tiene inquieto, te tiene inquieta, tienes dudas, tienes preguntas, hay incertidumbre, quizás acabas de pasar por una ruptura sumamente complicada, algún dolor, alguna traición, quizás hay algo respecto a tus hijos que te está incomodando, quizás tiene que ver con algo en tu dinero, trabajas, tienes problemas financieros, presiones, quizás puede ser que tengas depresión y tú digas, ¿cómo que tenga depresión? Si yo veo mi vida y todo parece estar bien y tengo todo lo que supuestamente debería tener para ser feliz, pero por alguna razón no lo logro. Quizás puedas estar pasando por algo que yo no mencioné ahora, pero tú sientes que tu vida es confusa, que tu fe está al límite, que tienes muchas dudas, que te preguntas una y otra vez, ¿dónde está Dios? Porque no lo siento, porque creo que está lejos. Y además hay cosas que te generan o que te suman incomodidad. Como que ves a otras personas y sientes, Dios los está bendiciendo. Dios está ayudando a otros mientras que no me está ayudando a mí. Y sabes, yo sé que tú eres muy buena persona como para decir lo que voy a decir, así que yo lo voy a decir por ti. Miras a esa gente y dices, no solamente es que Dios lo está bendiciendo, es que yo soy mejor persona que Él. Yo soy mejor persona que ella. Yo hago las cosas correctas. Yo he estado ayudando, yo he estado haciendo el bien, yo he estado trabajando para ser una buena persona y mira cómo me está yendo mal. En cambio a ellos, Dios los está bendiciendo y ¿por qué a mí no? Y sabes, quizás has estado luchando. Y esa lucha ha implicado cosas como, por ejemplo, estar viendo que tu vida no está bien, que tus cosas no están bien, que tu matrimonio se está despedazando, que tus hijos tienen algún conflicto, que tus finanzas están mal, que tu salud te llegó un diagnóstico inesperado, que las cosas no salieron tal como creías y, además, ves que a otros les está yendo bien cuando, según lo que creemos o crees, no debería estarle yendo tan bien como debería estarte yendo a ti. Y lo sumas como que empieza a llegar gente con, wow, quiero contarte que estoy en el mejor momento de mi matrimonio. Yo tenía un conflicto antes con mi esposa, pero ahora somos el matrimonio más feliz del mundo. No, y quiero contarte que ayer, mira, y tú, sí, me alegra mucho que te esté yendo bien. Y lo que está detrás es, ¿sabes qué? De verdad quiero ser una buena persona. De verdad quiero alegrarme con lo que te alegra. De verdad quiero sentir que lo que tú estás sintiendo como bien no me haga a mí sentir que por qué rayos yo no estoy experimentando el bien. Tú sientes, yo de verdad quisiera alegrarme con los que se alegran, pero ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo va a llegar mi momento? ¿Cuándo va a ser que ese Dios al que he decidido creerle responda a lo que yo creo que Él debe hacer o a lo que yo necesito que haga? Y entonces a toda esa mezcla le sumas lo que algunos de los seguidores de Jesús hacemos. Algunos de los seguidores de Jesús en momentos damos excusas como para justificar por qué Dios no responde. Y sabes, a veces esas excusas, o casi siempre la verdad, tienen un sentido, tienen un deseo, y es el de mitigar tu dolor, el de aplacar tu dolor, el de ser amable, pero no siempre terminan sintiéndose así, sino que terminan sintiéndose como una frase trillada respecto a Dios, como por ejemplo, es que todo sucede por una razón. Y tú que estás del otro lado del dolor dices, evidentemente todo sucede por una razón, pero ¿para qué rayos me sirve a mí que todo suceda por una razón? Que todo suceda por una razón no me deja de doler, no me consuela y no me hace que me acerque a Dios. De hecho, me pone a pensar otras cosas. O frases como, bueno, es que Dios te está seguro tratando de enseñar algo. Y sí, claro, aquí tengo mi libreta, tengo mi bolígrafo y estoy anotando la lección. Si me lo puede decir con claridad, yo anoto y hago el examen y paso, pero ya quiero salir de esto. O la otra, solo necesitas tener fe.
Solo necesitas tener fe. Chao, me tengo que ir. Pero ya sabes, solo ten fe. Pero, ¿y por qué la gente buena sufre? ¿Y por qué hay mal? Solo necesitas tener fe. Mírame, créeme. Solo debes tener fe. Y te lo digo mientras me alejo, como Homero Simpson entrando en los arbustos. Porque no tengo una respuesta a eso. Y básicamente algo que hay detrás más o menos sobre esto es como no vengas a alterar mi fe y mi manera de ver a Dios con tus circunstancias. Porque sabes, tus circunstancias son demasiado complicadas y yo tengo respuesta. Y si yo me pongo a darle mente a lo que tú me estás diciendo y a tratar de buscar una respuesta según el sistema que yo creo, mi fe se va a complicar. Y yo prefiero seguir creyendo que si yo hago esto, Dios hará esto. Si tú haces esto, Dios hará aquello. Si yo prometo, Dios hace. Ese es el sistema que yo quiero seguir creyendo y tus circunstancias me confunden mi fe. Así que yo prefiero que tú te quedes con tus circunstancias y yo abra un poco de camino, ¿sabes? Y esto ha producido decepción en muchos corazones. La falta de un afrontamiento honesto frente a estas cosas y decir la verdad es, no sé por qué te estás pasando lo que te está pasando. La verdad es que no puedo explicar tu dolor. La verdad es que no puedo resumir tu dolor o tu problema o tu duda o tu fe que se esfuma y reducirlo a es que Dios debe estar obrando en algo. Pues sí, todos sabemos que Dios debe estar obrando en algo, pero la verdad es que aunque quisiera darte una respuesta, no la tengo. Lo que sí puedo hacer es acompañarte en tu tiempo difícil. Porque, ¿sabes? Muchas veces hay personas que han decidido alejarse de la fe cuando no han encontrado respuestas suficientes a sus dudas o cuando han encontrado respuestas que para ellos en su corazón han sido ofensivas o insuficientes. Y no ha habido mala intención detrás de quien ha dado esas respuestas. Yo lo sé, no es un juicio. Es un tema de que demos un paso atrás y miremos que las circunstancias que llevan a otros a dudar de su fe, a creer que Dios no está, que a Dios no le importa, a veces ameritan más un abrazo y empatía que nosotros tratar de hacer malabares para responder algo que muchas veces no podemos responder. Y sabes, la serie se llama ¿Dónde está Dios? ¿Cómo aferrarnos a Él cuando las circunstancias dicen que pareciera que Él no se está aferrando a nosotros? Y en esta serie hemos estado tratando de responder esta pregunta, no respondiéndola, porque es una pregunta muy amplia. Y una de las cosas, y si tienes que irte en este momento, pues vete con esta idea, las circunstancias no son un indicador de que Dios está ausente. Que las cosas vayan bien o mal no son un indicador de que Dios está presente o ausente. Porque como vimos en la primera parte de esta serie, a veces hay gente a la que Dios, a veces no, hay gente a la que Dios ama mucho, que pasa por circunstancias muy difíciles, que pueden pensar o sentir que Dios está lejos y no lo está. Y hoy vamos a hablar de otro caso, ¿sabes? Hoy vamos a hablar de alguien y vamos a descubrir que dudar y las dudas no son motivo para perder la fe. Que dudar y las dudas no son una razón para perder la fe. Que dudar y las dudas no es algo que ofende a Dios. Que tú y yo tenemos permiso de dudar. Que tú y yo tenemos el derecho de dudar. Que hay grandes hombres y mujeres que en la historia de la fe han dudado y esas dudas les han llevado a crecer en su fe. Hoy vamos a descubrir la historia de alguien increíble, alguien que conocemos, alguien que realmente existió, alguien llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista probablemente lo debe haber escuchado, porque tal y como siempre digo, si tienes relación con el mundo de la fe, pues lo has visto en la Biblia. Si no, has estado vivo en alguna Semana Santa y has visto alguna vez a Jesús acercándose al Jordán, donde este tipo, vestido raro, con pieles de animales, ha estado bautizando. Juan el Bautista, en la historia de los evangelios, él era un hombre muy famoso. Juan el Bautista era como el GOAT, ya sabes, greatest of all times. Es como Messi el GOAT ahorita del fútbol. Juan el Bautista era el GOAT del asunto en aquella época. Juan el Bautista era un tipo increíble, tan increíble,
que miles de personas se acercaban a él a escuchar su mensaje y se arrepentían y él los bautizaba, pero eran miles de personas. Las escrituras dicen que todo el mundo iba para allá, dicen así de forma hiperbólica, de forma exagerada, pero aún si el 10% de toda la gente que vivía cerca de donde Juan el Bautista estaba se acercaba, eran miles de personas. Y él era un primo de Jesús, debes saberlo. Ahora, él tenía un rol como de profeta. Profeta de ese tipo de profeta antiguo testamentario, que andaba diciéndole a los gobernantes, estás mal, te va a ir mal y no lo estás haciendo bien. Ahora, Jesús tenía a Juan el Bautista en este nivel de concepto. Mira, dijo Jesús, en verdad les digo que entre los hombres nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Imagínense. Jesús dice, miren, la tapa del asunto, el mega, el ultra, el plus, nadie es más grande que Juan el Bautista. Ya ven el nivel, ¿no? Ok, ahora les cuento lo que le pasó a Juan el Bautista, primo de Jesús y dicho por Jesús que era el tipo de los tipos. Resulta que en aquella época, cuando Jesús está ya hacia su ministerio, hacia los 30 años, estaba gobernando por ahí un tipo llamado Herodes Antipas. Herodes Antipas era uno de los hijos de Herodes el Grande. Cuando en los evangelios narra la historia del nacimiento de Jesús y la matanza de los niños mandada por Herodes, se refiere a Herodes el Grande. Herodes el Grande tuvo un montón de hijos y uno de sus hijos era Herodes Antipas, quien gobernaba en esta región. Herodes Antipas se vio envuelto en una situación poco común y moralmente poco aceptable. Herodes Antipas tuvo un romance con la esposa de su hermano. Ahora, ese asunto empezó por allá por Roma. El hermano de Herodes Antipas era Herodes Filipo. Y entonces Herodes Filipo está casado con Herodías. Todos de alguna forma se ponían Herodes, Herodito, Herodita, por el nombre del viejo mandón que era el abuelo. Y entonces Herodes Filipo está casado con esta Herodías, y esta Herodías engaña a Herodes Filipo con Herodes Antipas. El asunto empieza por Roma, empieza como una infidelidad. Herodías le dice a Herodes Filipo, te voy a dejar porque me voy a ir con Herodes Antipas. ¡Chau! Detalle sórdido de toda la historia. Y si tú crees que las novelas son complicadas, no, mi pana. Herodías era hija de una medio hermana de Herodes Filipo y Herodes Antipas. Es decir, Herodías era sobrina de los dos. Es decir, cuando Herodías le dice a Herodes Filipo, te voy a dejar, le dice, tío esposo, te voy a dejar por mi otro tío. Y tú creías que la gente ahora es complicada. Entonces la tipa se va para allá y esto es, imagina lo que socialmente representaba, era un escándalo, sobre todo para los judíos, porque los romanos tenían más costumbres libertinas, llamémoslo así. Cuando esto pasa, Juan el Bautista empieza a decir, en tono profético en las calles, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Entonces, está en el libro de Marcos. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano, pero no crean que estuvo frente a frente con Dios. Mira, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Juan el Bautista estaba en multitudes y tú te podrías imaginar que pasaban aquellas caravanas de gente con Herodes Antipas y Herodías cargados, porque ellos no caminaban para no ensuciarse los pies con todo el barrero y la arena, y este tipo gritándole, ¡adúlteros! ¡Ilícitos! En la calle delante de todo el mundo. Eso enojó mucho a Herodías, y ella le agarró un pique a Juan el Bautista. Dice
Marcos 6:19, Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. Ahora, esta historia la cuenta en un contexto donde anteriormente dice que por causa de las denuncias que Juan había estado haciendo, Herodes Antipas agarra y manda a meter preso a Juan. Y Juan está como 1 año y medio o más en la cárcel. Antes de esta situación que te voy a contar. Estuvo mucho rato en la cárcel. Juan estuvo mucho tiempo en la cárcel. Ahora, Herodías deseaba matar a Juan el Bautista. Marcos 6:20, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, porque sabía que era un hombre justo y santo. Una de las razones por las cuales Herodes protege a Juan es porque sabía que hay cosas con las cuales no se debe meter, hay gente con las cuales no se debe meter. Y además Juan era un hombre sumamente popular. Muy popular. Así que había un peligro social y había un peligro de algo más, porque Herodes era parte de alguna forma, o entendía el asunto de hay gente con la que no debemos meternos. Sin embargo, y dice esto, dice que cuando Herodes oía a Juan se quedaba desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Adúlteros y arrepiéntanse, generación de víboras. Y Herodes, interesante que nos insulte. El tipo se quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo y seguramente mucho de lo que decía le afectaba a él. Sin embargo, le gustaba oírlo y él lo protegía. Lo protegía de muchas cosas, entre otras lo protegía de Herodías. ¿Qué sucede? Sucede que, cuento largo corto, un poquito más adelante se da un momento en el cual se dio una situación y llegó la venganza de Herodías y mandan a matar a Juan, y a Juan lo decapitan literalmente. Así termina Juan el Bautista, decapitado con su cabeza puesta en una bandeja servida ante esta mujer y su hija Salomé. Ahora, antes de todo esto, de la decapitación, y entre el tiempo en el que lo mandan a meter preso, pasaron algunas cosas. Pasaron algunas cosas que pueden hacer que tú y yo tengamos dudas. Mira, Mateo 4, 12 y 13. Mateo nos cuenta otra parte de la historia. Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba en la cárcel, cuando le llegó a Jesús la noticia de que el tipo más grande que hemos conocido estaba en la cárcel, cuando le llegó la noticia de que su primo estaba en la cárcel, cuando le llegó la noticia de que ese que había estado en el desierto con miles de seguidores, ese que había estado diciéndole a todos esos miles de seguidores, no me vean a mí, véanlo a él que es el más grande. Es decir, cuando le llegó la noticia de que alguien que le era fiel, le servía, era su familia y era el tipo más grande que él había podido conocer, o él lo denominaba como el más grande. Cuando le llegó esa noticia, hizo algo muy extraño. Dice, cuando le llegó la noticia de que Juan el Bautista estaba en la cárcel, se marchó a la región de Galilea, pero no volvió a su casa en Nazaret, sino que se fue a vivir a Capernaum. Te explico. Jesús se entera, se llevaron preso a tu primo, el hombre más grande que ha nacido de mujer según tu boca, y el que le anunció a los miles de seguidores que estaban con él, no me vean a mí, véanlo a él, que él es el Cordero de Dios que ha enviado, que ha venido para salvar a la humanidad. A él, yo no soy digno de atar las sandalias de él. Este de verdad es el Salvador. Cuando él se enteró que pasó eso, él no fue a buscarlo, él no fue a ver cómo estaba, él no fue de ninguna forma a hacer absolutamente nada, sino que hizo algo que es todo lo contrario de lo que se esperaría que hiciera. Él se fue
alrededor de 300 kilómetros de distancia. Ya va. Y quiero que entiendas cómo se sintió. En aquella época la cárcel no era como es hoy. Y si creemos que hoy las cárceles pueden ser feas y complicadas, la antigüedad era mucho peor. Era o lo tiraban en un hueco en la arena o en un edificio de ladrillo y donde lo dejaban salir de vez en cuando, donde si comía y bebía agua era porque algún familiar iba a eso, porque ellos no tenían un plan de alimentación, derechos humanos, no sé qué, enfermería, nada. Te tiraban ahí y si te moriste, te moriste, y si tomaste agua y lo que sea. Y la historia cuenta que a Juan lo encarcelan en el desierto. ¿Ok? Y Jesús se va a 300 kilómetros de distancia y no de paseo, no de dar una vueltica, sino que se va a vivir. ¿Y sabes dónde se fue a vivir? Se fue a vivir en un lugar donde había una playa increíble, un pueblo tranquilo y lindo, mientras que Juan el Bautista lo tiraron en un calabozo. ¿Sabes? Esto podría ser muy difícil de digerir cuando tú lo ves en perspectiva. ¿Cómo te sientes sabiendo de que alguien a quien tú deberías importarle, en el momento que te tiran en un calabozo horrible y a pasar necesidades, lo que hace es irse 300 kilómetros de distancia a un lugar espectacularmente bonito? No te va a visitar, no hace nada por ti. Solo se va. Y te pregunto, ¿alguna vez tú has sentido que Dios está a 1.000.000 de kilómetros de ti? ¿Alguna vez has sentido que en tu momento de mayor necesidad Dios está más alejado? Yo creo que todos en algún momento hemos podido sentir eso. Y ese hombre que aseguraba, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es el más grande, yo no soy digno de atar sus sandalias, cambió de realidad y eso sacudió su serenidad. Eso tocó su fe. Eso tocó su fe. Y mientras que estaba ahí encerrado, Juan recibía noticias regulares de todas las cosas que Jesús estaba haciendo por todo el mundo. Continuamente llegaban los seguidores de Juan a visitarlo. Los seguidores de Juan llegaban a visitarlo. Le decían, hey Juan, chamo, tu primo es lo máximo, Juan. Brother, en estos días llegó un tipo y le dijo, quiero que seas mi servidor, pero no te preocupes, no tienes que ir a la casa. Y tu primo dijo, chicos, sí es verdad, voy a hacer un milagro remoto. Vamos a inventar el trabajo remoto. Ya, está sano. ¡Wow! Tu primo es increíble, ¿no? Y los otros días estábamos por allá y nos enteramos que le dio de comer a un montón de gente y tal. Y yo me imagino a Juan escuchando todo eso, mirando las cuatro paredes, el tierrero, la mugre, el hambre, la putrefacción. Chévere. Qué bueno por toda la gente que está siendo ayudada, sanada, restaurada. Sí, me acuerdo que hasta hace poquito yo estaba con miles de personas bautizándolos y diciéndoles que venía un Mesías y dije que Él era. Sí, está ayudando a mucha gente. El único detalle es que yo me estoy pudriendo en la cárcel. No sé por qué siento que Dios le responde a todos menos a mí. Dios le responde a todos menos a mí. Esto como que no tiene sentido, ¿no? Como que hay algo aquí que no cuadra y la verdad yo quisiera sentirme feliz por toda esa gente que está recibiendo milagros, comidas, resucitando y todo. Yo quisiera sentirme feliz, pero sabes que está complicado sentirme feliz cuando me estás diciendo que Él está haciendo milagros por gente que no conoce. Me están diciendo que el tipo está haciendo milagros por gente que ni siquiera ha visto. Y yo soy su primo. Mayor, por cierto. Yo lo anuncié y Él dijo que yo era el top. ¿Qué hago yo en esta posilga? Así que a Juan le entraron dudas. Su convicción se vio afectada.
Él dijo, ¿cómo es esto? Así que estando en la cárcel, al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que preguntaran. Está en Mateo 11. Él estaba en la cárcel y envió a que preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O vamos a esperar a otro? O sea, yo estaba bastante convencido de que tú eras el Mesías. Pero mis circunstancias me están diciendo otra cosa, hermano. Y sí, yo sé todas las noticias que yo me estoy enterando de lo que estás haciendo por los demás. Pero mis circunstancias me están diciendo que dude. Mis circunstancias me están diciendo que no tenga la certeza que tenía antes. Mis circunstancias me están gritando en la cara que aquí hay algo que no cuadra. Porque ya sabes, ¿será que yo me equivoqué? ¿Será que esto es un cuento de hadas? ¿Será que yo he estado creyendo una mentira? ¿Será que no es así? ¿Será que esto tiene sentido, que esto es real? Porque yo lo que entiendo es que si yo hago esto, Dios va a hacer esto, y que entiendo, según lo que he aprendido toda la vida, de que si tú estás aquí y yo he estado haciendo el bien, mi condición no debería ser esta, que tú viniste precisamente para que a mí no me pasara esto y me está pasando exactamente lo que no me debería pasar, porque yo estoy esperando un Mesías que me liberte y justamente me estás dejando podrir en una cárcel, puesto injustamente por hacer justamente lo que debo hacer, que es hablar el bien. Así que, ¿eres tú el que ha de venir o vamos, sé honesto, hay alguien más? Porque definitivamente si hay alguien que puede saber si hay alguien más, eres tú. Pero por favor dímelo para yo poder entender qué está pasando. O sea, ¿es real o qué? ¿Y sabes? Tú podrías dudar. ¿De verdad Jesús amaba a Juan el Bautista? Sí, lo amaba. Era su primo, sí. Y dijo que era el más grande de todos. Lo amaba. ¿De verdad Jesús amaba a Lázaro? Sí. Lo amaba tanto que cuando le llegan a Jesús a decir que Lázaro está enfermo, no le dijeron Lázaro está enfermo, le dijeron aquel a quien tú amas está enfermo. Está enfermo. Ese amigo tuyo a quien tú amas tanto está enfermo. Y él a Lázaro. Sí. ¿Esto tiene sentido? En cierta forma sí, en cierta forma no. Pero Jesús te ama, los amaba así, Jesús te ama a ti también. Sí, sí. Y en medio de todo aquello, los discípulos de Juan escuchan la pregunta y van con Jesús y le dicen, Jesús, bueno, ¿qué manda a decir Juan? No nosotros. ¿Qué manda a decir Juan? Que tiene una pregunta. Yo sé que puede ser ofensivo, pero bueno, tiene como, o sea, vamos a ser honestos, Jesús. Juan tiene como 1 año y medio en la cárcel y en el momento que tú te enteraste que él había quedado en la cárcel, pues te fuiste muy lejos y has estado por aquí y por allá. Y nosotros decidimos seguirte y pues les hemos contado todo lo que tú has hecho, lo que has hecho por gente que no conoces, ¿no? Yo creo que Juan pues está afectado, maestro. Creemos que Juan, su fe está afectada, creemos que su corazón está afectado. Y entonces él preguntó que si de verdad eres tú el que es. Sí, y sabemos que él tiene una firme convicción, pero ya no la tiene. Tiene dudas, profundas dudas. Tiene tantas dudas de que duda incluso de que tú seas el Cordero de Dios. Y la respuesta de Jesús fue esta. Vayan y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen y los muertos resucitan. Sí, vayan y cuéntenle a Juan que efectivamente están pasando muchas cosas buenas para mucha gente. Pero, maestro, te venimos a preguntar de parte de Juan,
que si tú eres el que es, porque él tiene dudas, porque está encerrado. Y nos vas a mandar a decirle nuevamente lo que le ha llevado a sentirse así. Sí, vayan y díganle a Juan que a él está llegando de primera mano la historia de lo que está pasando. Solo que no le está pasando a él. Pero sí está pasando. Y ellos dijeron, bueno, vamos a contarle. Y Jesús hace una declaración increíble aquí. Dice esto. O sea, no le dice a ellos, sí, díganle a Juan que yo soy. No le dice, díganle a Juan que tranquilo, que todo estará bien, que Dios tiene un propósito y está orando. No le dice, bueno, Dios debe estar enseñándole algo a Juan. No le dice nada de eso. Solo le dice, esto es lo que está sucediendo. ¿Haciendo qué? Haciendo llevar a Juan a pensar que sí es él. Porque Juan sabía de lo que estaba hablando Jesús. Las circunstancias de Juan no hacían que Jesús fuera menos Dios de lo que era. Las circunstancias de Juan simplemente eran parte de la vida complicada en la que todos estamos expuestos a sufrir o a tener dolor o a tener dificultades porque vivimos en un mundo roto. Las circunstancias no son un indicador de la ausencia de Dios, solo son un indicador de que vivimos en un mundo roto y necesitamos de Él. Y Jesús, anticipando tu confusión y la mía, Jesús anticipando lo que íbamos a pensar, Jesús anticipando que mucha gente iba a tener dudas, Jesús anticipando lo que íbamos a sentir, le dice a ellos que estaban allí, pero seguro sabiendo que tú y yo íbamos a escuchar esto, dijo, dichoso el que no tropieza por causa mía. Díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y ustedes sepan esto. Bienaventurados, doblemente bendecidos, dichosos aquellos que no tropiezan por causa mía. Dichosos aquellos que no tropiezan, que su fe no decae, que su fe no se extingue, que no se tambalean cuando yo no actúo como ellos esperan que yo actúe. Dichosos aquellos que no dejan de seguirme cuando yo tomo una ruta que no es la ruta que a ellos les gusta. Dichosos aquellos que no esperan que yo haga lo que ellos quieren que yo haga, sino que siguen tranquilos en su fe, creciendo en su fe cuando yo hago algo contrario a lo que ellos creen que yo debo hacer. Dichosos aquellos que no tropiezan por causa de lo que yo hago. Bienaventurados aquellos que no tienen su fe puesta en lo que yo hago, sino su fe puesta en quien yo soy. Porque muchas veces lo que yo hago va a contrarrestar con lo que ellos creen o esperan de mí. Y seguramente a ti te ha pasado. Que has estado esperando una respuesta. Has orado de alguna forma. Y ha pasado lo contrario. Y Jesús dice, si tu fe no tropieza por causa mía, eres bienaventurado. Hay un libro que se llama Decepcionado con Dios de Philip Yancey. Philip Yancey es un escritor brillante que aborda temas profundos. Y una de sus declaraciones es esta. Lo único peor que decepcionarse de Dios es tratar de enfrentar la decepción sin Dios. Es decir, la decepción no tiene que ser una puerta de salida de la fe. La decepción tiene que ser una puerta, un camino que te lleve en tu decepción a acercarte más a Dios y luchar con Él respecto a tu fe. Eso es lo que debemos hacer. Porque muchas veces tomamos la decepción como una puerta de salida. Como Dios no, yo me voy. Pero lo que tenemos que hacer es, Dios, esto puede hacer tropezar mi fe, pero me acercaré a ti y lucharé contigo por mi fe. ¿Por qué? Porque lo único peor que decepcionarnos de Dios es que Dios quede en el espejo retrovisor de nuestra vida y que nos quede en la mano una decepción irresoluble.
Porque cuando decides desechar a Dios, el asunto nunca más va a tener arreglo, a menos de que vuelvas a Él. Y ahí vas a tener que tratar con Él tu decepción. No trates de arreglar tu decepción sin Dios. Es una complicación demasiado grande, oscura y difícil. Y Dios no tiene ningún problema con que tú tengas una decepción. Dios no tiene ningún problema con tus dudas. Dios no tiene ningún problema con tu dolor. Dios no tiene ningún problema con tus cuestionamientos. Sería un Dios inmaduro. Sería un Dios absurdo. Un Dios que, conociendo nuestra humanidad, nuestra debilidad, nuestras faltas, nuestras carencias, se sienta ofendido o se sienta irrespetado porque tú y yo tengamos dudas. ¿Sabes qué? Juan el Bautista, el más grande de todos, tuvo dudas. ¿Y sabe por qué tuvo dudas? Porque se cansó. Porque era un ser humano. Porque era un ser humano y dijo, ¿sabes qué, Dios? Tuve suficiente, muy bonito todo. Yo preparo el camino, bautizo a medio mundo, lo anuncio como el asunto, le paso a todos mis seguidores y yo termino tirado en una pocilga pudriéndome y él se va a la playa. Muy lindo. Pues yo lo que quiero saber, que me digan si él es el que habría de venir o no. O sea, una pregunta pues. Yo lo que quiero saber es eso. Y Jesús dice, díganle a Juan que lo que está pasando es. Y quiero que todos sepan que es dichoso aquel que no tropieza por causa mía. Es decir, que aquel dichoso el que no confunde mi silencio con ausencia. Dichoso aquel que es capaz de no confundir lo que estoy haciendo con que no me importa. Dichoso aquel que es capaz de entender que aunque lo que está pasando puede parecerle contrario o difícil, a mí me importa, me duele, le amo y estoy con él. Dichoso aquel que no tropieza por causa mía, dijo Jesús. Y sí, Jesús amaba a Juan. Hay una historia de una señora llamada Mary Ann Jones. Esta historia, y podría haberte contado alguna historia local, porque hay muchas, pero esta historia me gustó por algo que ella experimentó. Y fue lo siguiente. Esta señora va a la iglesia North Point, con la cual tenemos una alianza, y ella tiene 83, 86 años, no recuerdo, y ella sirve en la iglesia. Y su historia es que cuando su hija tenía 21 años murió en un accidente. Luego, pasado el tiempo, de ese accidente, un pastor llegó a dar una charla de por qué les pasan cosas malas a las personas buenas. Ella escuchó la charla, que duró unos 40 minutos, y al final dijeron, ¿alguien tiene preguntas? Y ella dijo, sí, yo. Y ella dijo, entonces, después de lo que dijo, ¿por qué les pasan cosas malas a las personas buenas? Y el pastor viene y vuelve a dar una explicación, más o menos otra vez el mensaje. Termina. Y ella dice, ajá, pero ¿por qué les pasan cosas malas a las personas buenas? El pastor vuelve a explicar el asunto, ahora más lento, como creyendo que ella no está entendiendo. Y ella vuelve a preguntar. 3 veces lo hizo. ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Imaginen la tensión en la sala. Y el pastor se exasperó y dijo, no sé por qué. Y ella sonrió y dijo, es correcto, no sabemos por qué. Y se sentó. Pasó el tiempo y su otra hija murió de cáncer. Luego, unos vecinos la invitaron a la iglesia y ella empezó a ir con su esposo a la iglesia. Y durante el tiempo del COVID, su esposo murió. Hoy sirve llevando un programa como de mentoría que se llama Renuevo. Y en Renuevo, ella ayuda a personas a lidiar con cosas muy profundas y entre otras preguntas de ¿y dónde está Dios cuando me pasaron cosas traumáticas? Y ella dice esto, no tienes que explicar lo inexplicable, no tienes que encontrar una razón para todo lo que no tiene sentido. No tienes que explicar lo inexplicable, hay cosas que no tienen explicación en el presente. ¿Y sabes qué? Debemos aprender a tener
o encontrar paz de alguna forma, o a buscar la paz de alguna forma con aquellas cosas que en el presente no tienen una explicación. Eso es confianza. Y podemos luchar con Dios. Dios, yo quisiera una explicación, yo quisiera entender, yo quisiera saber, yo quisiera una respuesta. Y mientras que eso llega, te pido me consueles y me tengas amarrado en tus brazos. Y no tenemos que tener una razón para todo lo que no tiene sentido y abandonar esa mentalidad de fórmula, ¿sabes? Si yo hago esto, Dios hará esto. Y si no me está yendo bien, debe ser porque hice algo malo. Te he mostrado no con una, sino con 2 historias bíblicas en esta serie que no fue que hiciste algo malo. Circunstancias pasan. Lo que sí es seguro es que Dios aprovecha esas circunstancias para el bien. Y que la duda está entretejida en la historia de nuestra fe. La duda es parte de la historia de nuestra fe. La duda debería ser una herramienta que tú y yo usemos para hacer crecer nuestra fe. ¿Sabes? Durante meses yo he estado luchando con Dios con cosas y descubrí que el camino es: confío en ti aunque no tengas respuestas. ¿Por qué? Porque confío en Él, no en sus respuestas, no en lo que hace o lo que yo creo que debe hacer. Y eso trajo un cambio a mi vida. Hoy puedo entender un poquito más. Bienaventurados los que no tropiezan por causa mía. Un poquito, no mucho. Hoy puedo saber que no tengo que entenderlo todo. Quizás algunas cosas no las entenderé ni en el tiempo. Pero está bien. Porque lo que ha producido la pregunta, la duda, el realmente qué estás haciendo, es una fe distinta, una fe más madura, una fe más sólida, una fe más real. Al principio de cada uno de estos mensajes has estado escuchando algunas voces de gente contando alguna historia. Y lo que normalmente pasaría es que en este momento del mensaje yo oraría. Sin embargo, algo que queremos hacer es que alguien cuya fe es creciente pueda pasar a orar contigo. Una pequeña oración que escribimos. En esta ocasión, pues pasa que una de las voces que has estado escuchando es la voz de Vanessa, mi esposa. Quiero pedirle a Vanessa que pase para que podamos orar juntos una oración que vas a encontrar acá y que nos va a ayudar seguramente en esos tiempos cuando nos preguntamos ¿y dónde está Dios? Sé que el dolor, la dificultad, la molestia o cualquier cosa que puedas estar atravesando a veces se siente como un golpe bajo, como un golpe en el corazón. Te entiendo, lo he vivido, he estado ahí y te abrazo, porque sé que muchas veces no es fácil. Pero de algo tengo la certeza también, y es que cuando le damos la oportunidad a Dios de acompañarnos, de sostenernos, de abrazarnos, para poder atravesar ese momento difícil, se vive mejor y se atraviesa mejor el momento. Y si estás tan molesto que ni siquiera quieres tomarle la mano a Dios, quédate allí cerquitica, porque sé que si le damos la oportunidad a Él, Él puede transformar esto en algo mejor. Y quiero invitarte a que hoy le podamos dar la oportunidad haciendo esta oración. Si deseas, puedes cerrar tus ojos para no desconcentrarte, para tomar este tiempo para ti y para Dios y hablarle de tu corazón a Él, que yo sé que Él está aquí, está escuchándonos a cada uno. Oremos juntos. Dios, gracias por la oportunidad de poder estar aquí juntos. Hoy queremos orar a ti para decirte juntos, ayúdanos en medio de nuestra confusión y nuestras dudas, a ver con claridad lo que tú no ocasionaste. Ayúdanos a ver el amor con el que nos estás rodeando y que recibimos de otras personas. Ayúdanos también a identificar la misión que quieres que llevemos a cabo a través de nuestro quebranto. Ayúdanos a ver cómo podemos transformar lo que sentimos en algo que tú puedes usar para bien. Ayúdanos a recordar que no somos los dueños de nuestra vida, pero sí los mayordomos de nuestro tiempo aquí en la tierra.
en el nombre de Jesús. Hoy entregamos nuestro dolor, nuestra dificultad, nuestra molestia o todo eso que pueda estar en nuestro corazón que no sabemos muy bien cómo identificar, pero tú sí lo sabes. Hoy damos un paso hacia ti para atravesar esta temporada difícil de tu mano, con tu amor, con tu cuidado y con tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.